En el mes de julio de 2025, el servicio de emergencias italiano recibió una llamada que dejaría a todos con la boca abierta. Del otro lado de la línea había una mujer que pedía a gritos que los oficiales fueran a su casa. En la misma llamada también se escuchaba el llanto de un bebé. Cuando los agentes de la policía llegaron a aquel lugar, se sorprendieron con la escena que encontraron. Pero no solamente con eso, sino que también se encontraron con la víctima y con 2 personas que eran las responsables de haberle quitado la vida. Lo más impactante para todos fue cuando se empezó a ver la identidad de cada uno de ellos, y se llegó a ver cómo supuestamente suegra y nuera habían confabulado en un plan horrible para quitarle la vida a un hombre. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Italia, el de Alessandro Venier. Acompáñenme a ver todos los detalles. La mañana del 31 de julio de 2025, el servicio de emergencias italiano recibió una llamada que encendió de inmediato las alarmas. En el fondo se escuchaba una discusión entre 2 mujeres, el llanto de un bebé. En algún momento durante la comunicación, una de ellas intentó colgar la llamada, pero la otra pidió por favor que fueran a una dirección. Tras un breve silencio soltó una frase que lo cambió todo. Dijo que su suegra acababa de asesinar a su propio hijo. No hizo falta más que escuchar eso para que se enviaran distintos elementos al domicilio. Cuando llegaron vieron a las 2 mujeres en aparente estado de conmoción. La mayor fue identificada como Lorena Venier, de 62 años, y ella fue la que intentó minimizar la situación diciendo que no pasaba nada. Incluso trató de impedir que su nuera, identificada como Maylin Castro Monsalvo, de 30 años, hablara con alguno de los policías. Inicialmente, cuando los oficiales ingresaron a la vivienda para inspeccionar el lugar, no notaron nada sospechoso. Sin embargo, al entrar al garaje, encontraron una escena espeluznante. Dentro de un barril metálico estaban los restos mutilados de un hombre, al cual le habían vertido óxido de calcio, una sustancia comúnmente conocida como cal viva, con la intención de impedir la detección del olor de la descomposición. Ambas confirmaron que el hombre se trataba de Alessandro Venier, de 35 años, hijo de Lorena y pareja sentimental de Maylin. Para sorpresa de las autoridades, ambas mujeres confesaron su participación en el asesinato, así como en el hecho de cortar y ocultar el cuerpo. Lorena admitió haberle quitado la vida a su hijo con ayuda de su nuera, quien admitió que esto había pasado 6 días antes de esa llamada que ellas habían hecho. Las 2 mujeres fueron detenidas en ese momento y ninguna opuso resistencia a la policía. Los agentes no perdieron el tiempo y comenzaron a investigar y a acordonar todo el vecindario. Pero ya era demasiado tarde. El movimiento de patrullas, las unidades de bomberos y todos los peritos que habían ingresado para examinar la casa captaron la atención de los residentes del poblado y de los medios y de las agencias locales. Realmente la policía quería mantener las primeras horas de investigación privadas, pero como podemos intuir, esto no sucedió. Los vecinos expresaban incredulidad ante la posibilidad de que la madre de Alessandro estuviese involucrada en los hechos. Además de eso, también se dijo que Lorena era una reconocida enfermera en un hospital. La describieron como una mujer afable que siempre había cuidado de los demás y que tenía buenas relaciones con sus vecinos. Uno de ellos incluso mencionó que le regalaba comida y a vista de todos era una persona completamente normal. Sobre Maylin reconocieron que era muy poco lo que sabían de ella, excepto que era originaria de Colombia y que la veían en contadas ocasiones, ya que estaba al cuidado de su hija, fruto de su relación con Alessandro. La niña habría nacido en enero de 2025 y tenía 6 meses para el momento de los hechos. Rápidamente todo el mundo comenzó a expresar su conmoción ante lo que había sucedido. Ese mismo día el juez de turno autorizó el levantamiento de los restos y su traslado para hacer los informes forenses correspondientes. Entre tanto, ambas mujeres fueron ingresadas a prisión a la espera de que pudieran ser interrogadas. Este interrogatorio se programó para el sábado 2 de agosto. En la fase inicial de la investigación, el caso fue catalogado como un homicidio voluntario. Sin embargo, ya en ese momento existía la posibilidad de que se agregaran nuevos cargos a ambas mujeres.
La reconstrucción parcial de los hechos se hizo a partir de la información obtenida por las autoridades, pero las evidencias recabadas en la escena serían determinantes para constatar las versiones de ambas acusadas, que si bien eran similares, tenían pequeñas discrepancias entre ellas. Finalmente se difundió la versión de que el detonante del crimen había sido una fuerte discusión, originada por la negativa de Alessandro a poner la mesa, tal y como lo había prometido, y cuando su madre y su pareja le reclamaron su falta de colaboración en las tareas domésticas, él reaccionó con mucha violencia en contra de ambas, agrediéndolas. Sin embargo, hasta ese momento los investigadores no habían encontrado indicios de discusiones recientes entre la víctima y las dos mujeres, lo que sugería que podía haber conflictos anteriores. De lo que no había duda era que a Alejandro le habían quitado la vida y lo habían cortado en pedazos. Como era de esperarse, el crimen trascendió fronteras y causó mucha conmoción no solo en los ciudadanos italianos, sino también en Colombia. Recordemos que Maylin era originaria de este lugar, así que la noticia llegó hasta América, donde todo el mundo comenzó a comentar lo que había sucedido. Fue en ese momento que comenzaron a trascender detalles de la vida de la joven y de su vínculo con la familia italiana. Según se sabe, Maylin se había graduado de psicóloga en una universidad de Barranquilla, y entre 2020 y 2021 trabajó en una alcaldía. Estuvo a cargo de distintas estrategias locales y también para la contención de la emergencia sanitaria mundial. No obstante, en julio de 2021 dejó el cargo por problemas de salud, alegando que el exceso de trabajo le había pasado factura y que además había sufrido de una crisis de ansiedad, un episodio depresivo y algunos problemas de salud generales. Después de esto, la mujer migró a Italia con el propósito de iniciar una nueva vida. Cuando pisó el país europeo, se cruzó con Alessandro y poco a poco se fueron conociendo. De Alessandro se sabe que nació el 21 de diciembre de 1989 y que su niñez estuvo marcada por la inestabilidad y el abandono. Su padre fue un hombre de origen egipcio que se negó a reconocerlo, por lo que recibió solamente el apellido de su madre. Quienes lo conocían afirman que tenía un espíritu aventurero y que desde muy joven fue explorador. Sin embargo, algunos de sus allegados creían que la falta de vínculo paterno lo había afectado en su adultez. En redes sociales, Alessandro solía compartir su interés por la memoria histórica, las armas de colección y las actividades al aire libre, en especial el montañismo. Al parecer ya había viajado varias veces a Colombia y le gustaba mucho el país. Alessandro y Maylin comenzaron una relación sentimental y con el paso del tiempo se convirtieron en una pareja formal y tuvieron una hija. Luego del nacimiento de la pequeña se mudaron a la casa de Lorena, y aunque al principio parecían una familia feliz, la convivencia estuvo marcada por desafíos. Según los reportes, desde la llegada de la joven colombiana a Italia, ella desempeñó diversos trabajos, pero no encontró estabilidad en ninguno y quedaba desempleada rápidamente. A esta situación se sumó el hecho de que después de la llegada de su hija, la mujer también había tenido varios episodios de depresión posparto que requirieron que fuera atendida en un centro de salud local. Por su parte, Alessandro tampoco tenía un empleo estable y se conformaba con hacer trabajos ocasionales. Eso sí, disfrutaba mucho del entrenamiento físico y del senderismo, además de tener problemas de consumo de alcohol y algunas sustancias ilegales, lo que exacerbaba aún más su temperamento ya de por sí agresivo. El único ingreso para la familia de 4 provenía de Lorena, que trabajaba como enfermera. Además de esto, a los problemas económicos se añadió otra capa de complejidad, ya que en la familia había muchas discusiones. Teniendo ya un poco de antecedentes de la familia, podemos volver a la investigación, y es que en cierto punto de los inicios de la misma, esta dio un cambio bastante importante, ya que si bien primero se estaba hablando de una discusión que había escalado demasiado, con el pasar de las horas comenzaron a surgir algunas otras pistas que daban a entender que había algo más detrás de los hechos. Y es que en su declaración inicial, Lorena dijo que había hecho algo monstruoso y antinatural. Sus abogados afirmaron que ella estaba visiblemente conmocionada por lo que había sucedido, pero presuntamente no proporcionó un motivo. Sin embargo, ella reveló que poco antes de los hechos su hijo había decidido mudarse de forma permanente a Colombia con Maylin y su bebé, algo con lo que ni ella ni Maylin estaban conformes. Al parecer, Lorena describió a Maylin como la hija que nunca tuvo y aseguró que tenían un vínculo muy fuerte y un afecto recíproco. Con el tiempo, supuestamente se había desarrollado una alianza,
que estuvo alimentada por un sentimiento compartido. La joven no quería regresar a Colombia y la mujer no quería que la separaran de su nieta. Para ese momento, Maylin aún no había sido llevada a declarar porque había tenido que ir al hospital, ya que tenía que recibir atención porque se encontraba descompensada en el momento en el que la policía la arrestó. Además, para ese momento ya se habían realizado algunos exámenes forenses y se determinó que Alessandro había sido adormecido con un sedante y luego asfixiado con un cordel de zapato. Según dijo su propia madre, ella había sido la encargada de cortar el cuerpo. Después de eso, entre las dos lo pusieron en el bidón donde fue encontrado y lo cubrieron con cal. Maylin fue la que lo ocultó sola en el garaje. Así las cosas, se dio la primera audiencia de Lorena ante el juez, en la cual comenzaron a relevarse detalles más estremecedores del caso. La mujer afirmó que tanto ella como su nuera actuaron cansadas por el abuso físico y psicológico el cual ejercía Alejandro sobre ellas. La mujer afirmó que la vida de Maylin corría peligro, por lo que no podían esperar más para actuar. De acuerdo con su relato, como ya mencionamos, la noche del 25 de julio le pidieron a Alessandro que pusiera la mesa. Él se negó con mucha violencia y le dieron a beber una limonada, a la cual le habían agregado un blister completo del medicamento que lo dejó inconsciente, pero no lo mató. Al notar que seguía con vida, Lorena le puso 2 inyecciones de insulina, que según dijo había sustraído del lugar donde trabajaba. Cuando la insulina hizo su efecto, que era mantener a Alessandro desmayado, intentaron sofocarlo con un cojín, pero el hombre, aunque estaba debilitado, seguía resistiéndose. Entonces, según el relato de Lorena, Maylin puso los cordones de los zapatos alrededor de su cuello y se los apretó hasta que dejó de respirar. Si bien el plan original no incluía el hecho de que le cortaran el cuerpo, cuando se dieron cuenta que no cabía en el contenedor donde lo iban a tirar, decidieron cortarlo en pedazos, específicamente en 3 partes con una sierra para metales. La mujer también señaló que Maylin estaba de acuerdo y que desde el día en que había nacido su nieta, ella le estaba pidiendo que la ayudara con ese plan. Afirmó que su hijo golpeaba, insultaba y amenazaba de muerte repetidamente a Maylin y que ella no podía ver esas cosas. También comentó que el hombre había minimizado su depresión posparto y fue en ese momento que ella decidió denunciarlo, pero su hijo la golpeó. También comentó, lo que ya hemos hablado, una de las discusiones más frecuentes de la pareja, el hecho que Alessandro se quería ir a Colombia y Maylin no. Lorena también dijo que ambas tenían varios meses hablando del plan, contemplando que lo mejor para ambas era que Alessandro perdiera la vida y que así toda la situación se calmaría. El plan también era que Maylin se regresaría a Colombia con su familia, llevándose a la bebé, y posteriormente cuando Lorena se jubilara, que le quedaban ya unos meses, ella iría a Colombia para vivir con ellas. Además de eso, también se determinó que Alessandro en efecto necesitaba salir con urgencia de Italia, antes de que se cumpliera una condena por lesiones corporales graves que tenía. Al parecer, él ya le había comentado a sus amigos que se mudaría de forma permanente, e incluso había programado el viaje para el 26 de julio de 2025. En ese momento las mujeres vieron su oportunidad para poner en marcha su plan. Lorena reveló que habían planeado cuidadosamente los detalles y que incluso tenían la idea de hablarle bien a su nieta acerca de Alessandro, retratándolo de la forma más positiva posible y ocultando toda la verdad que se escondía bajo su personalidad violenta. Además de las impactantes revelaciones de Lorena, se supo que ella misma se había encargado de comprar la cal viva para ocultar el cuerpo. En la misma audiencia, la fiscalía imputó a las 2 mujeres por el cargo de homicidio agravado, premeditación, ocultamiento de cadáver y la comisión de un delito en presencia de una menor, ya que la bebé de 6 meses estaba en casa cuando ellas le quitaron la vida a su padre. El caso dio un giro inesperado cuando Maylin fue trasladada a una institución de custodia reducida para madres. Sus abogados esperaban poder hablar con ella y recopilar su versión de los hechos, ya que hasta ese momento solo tenían la de Lorena. Pero la decisión de una jueza de aceptar la petición de su defensa de no enviarla a la cárcel y de concederle una medida de prisión preventiva reducida, tomando en cuenta que era la madre de una bebé de 6 meses, generó un gran revuelo en Italia. Y es que mientras Maylin era sacada de la cárcel, Lorena había sido enviada a un centro de internamiento para mujeres y le impusieron una medida de aseguramiento mientras se conocía una decisión judicial definitiva. Por otra parte, los abogados de Maylin lucharon para que su hija, que estaba en custodia de los servicios sociales,
pudiera ser dada a la familia de la madre. En este contexto, en Colombia se hablaba sobre el apoyo de amigos y vecinos, y algunos familiares que estaban reuniendo recursos para poder viajar a Italia y acompañar a Maylin en el proceso. Aunque los padres de la joven no dieron declaraciones públicas, algunos allegados indicaron que se estaban haciendo todas las gestiones para viajar, pues no querían que la chica enfrentara sola el proceso. Comentaron que la noticia les había causado mucha conmoción. Los días fueron pasando y el 13 de agosto las autoridades italianas publicaron los resultados preliminares de los exámenes forenses. Se confirmó que Alessandro, de 35 años, había fallecido por asfixia y que una vez estando sin vida con una herramienta no determinada, se habían separado sus extremidades inferiores, su tórax y su cabeza. Aunque Lorena sugirió que la disección del cuerpo se hizo con una sierra, los investigadores no pudieron identificar el arma. Por otro lado, se confirmó, como ya dijimos, que los restos tenían cal viva encima y que llevaban unos 5 días en ese lugar. De acuerdo con el informe, esta sustancia no causó ningún problema durante la autopsia. Si bien dificultó un poco el trabajo de los técnicos, las cosas funcionaron bastante bien y se pudieron tener los mejores resultados. Para los abogados de Maylin, los resultados forenses eran muy importantes, ya que para ellos había que desmentir la versión de Lorena. Para ese momento Maylin aún no había dado su declaración, y su defensa se basaba en decir que había sido la madre de Alessandro la que lo había matado, y que ella no había participado. Poco tiempo después, en septiembre, un nuevo escándalo sacudió al caso, cuando Lorena, la principal sospechosa, se encargó de decidir los detalles del funeral de su hijo. El representante legal de la mujer adelantó que solamente sería una ceremonia conforme a un rito civil, ya que Alessandro no tenía creencias religiosas. Entretanto, las investigaciones continuaban, y en esta parte todo se centró en la llamada hecha por Maylin al número de emergencias. Querían escuchar bien de qué hablaban las mujeres y qué estaban diciendo. En este punto, la situación de Maylin seguía bajo revisión tras unas nuevas advertencias de sus abogados acerca de su estado de salud mental y emocional. Según dijeron los letrados, les preocupaba la fragilidad de la joven, que permanecía recluida en un centro especial. Maylin no había declarado todavía ante el juez, con el objetivo de resguardar su condición mental y su derecho a la defensa. Según sus abogados, la joven debía ser entrevistada por especialistas forenses y psicólogos, para asegurar la validez legal de cualquier testimonio. También la defensa dijo que al momento de su detención, Maylin tenía rasguños y moretones en los brazos, y cuando se le preguntó cómo se los había hecho, ella culpó a Lorena, su suegra. La fiscalía entonces comenzó a investigar si Lorena tal vez había maltratado a Maylin de alguna forma. Así las cosas, a finales de enero de 2026, familiares, amigos y vecinos se dieron cita en la casa de Alessandro para darle el último adiós. Los actos fúnebres quedaron plasmados con mensajes de afecto y despedida, y muchas personas se acercaron para despedirse del hombre. El ambiente era de mucho recogimiento y de mucho dolor, y durante la ceremonia se reprodujeron varias imágenes del hombre con su familia. Evidentemente, la ausencia de Lorena fue notoria y motivo de conversación entre quienes sí acudieron. Si bien la mujer había solicitado salir 2 horas de la cárcel para asistir al funeral, su petición fue negada por su incompatibilidad con el régimen de detención que tenía. Lorena optó entonces por redactar una carta de despedida, en la que comenzó diciendo que quizás ni siquiera debería ser leída la carta, pero sin importar la opinión de las personas, ella seguía siendo la madre de Alessandro y le deseaba un cariñoso último adiós. Dijo que ella lo recordaba como un niño dulce, curioso y cariñoso, y expresó que no entendía en qué momento se había vuelto aquel hombre tan violento. También hizo varias referencias a la pasión de su hijo por el montañismo y se despidió de él, pidiéndole perdón. Mientras tanto, el caso seguía abierto, y unos días después trascendieron noticias sobre la salud mental de Maylin. Se determinó que la mujer había sido ingresada en un hospital psiquiátrico debido a graves alteraciones mentales detectadas. Sus representantes calificaron su situación de compleja, lo cual generó mucha inquietud, y se expresó que Maylin no era capaz de reconocer ni siquiera a sus propios abogados. Insistieron en que ella sufría y que su condición era incompatible con la vida en prisión, ya que requería un fuerte tratamiento psiquiátrico. A la fecha en la que estamos haciendo este video, finales de marzo de 2026, el proceso judicial en contra de Maylin y Lorena todavía sigue en pie. Maylin continúa bajo evaluación psiquiátrica
y Lorena todavía está esperando las siguientes fechas de su audiencia. No hay duda que en el caso todavía hay muchos cabos sueltos, y puede ser que Lorena no esté diciendo del todo la verdad, pero al final Alessandro ya no está para contar su versión, y Maylin puede que nunca lo haga tampoco. Lo único que podemos rescatar aquí es que una niña se quedó sin su padre, y un crimen se cometió en una casa donde simple y sencillamente tenía que haber confianza y afecto. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy duro. Una mujer que es capaz de cortar en 3 pedazos a su propio hijo. Realmente pues es algo demasiado impactante. Si bien Maylin está alegando pues salud mental en este momento, también si no fuese así, no en todos los casos es así, pero muchas veces sí que lo hace la gente, y es decir que tienen afecciones de salud mental para no poder ir a un juicio. Eso lo va a determinar la justicia nada más. Nosotros por ahora solo podemos esperar a ver qué sucede. Realmente las 2 mujeres tendrían que recibir la condena más larga que existe en el Código Penal italiano, porque le quitaron la vida a una persona, fueron capaces de cortarlo, de echarle cal y de dejarlo en un barril para que básicamente se descompusiera. No sabemos si Alejandro era o no un maltratador, eso también lo tiene que definir la justicia, pero si el relato de Elena es real o no, solo lo definirán las autoridades. Eso sí, hay varias discrepancias, como por ejemplo el hecho de que ella no quería que Maylin y la bebé se fueran a Colombia, pero sí que habían planeado, después de quitarle la vida a Alessandro, que ellas se irían a Colombia. Hay muchas cosas que indagar todavía, seguramente traeremos otra parte de este caso, con todas las actualizaciones posibles. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.